Vamos a hablar sobre la elaboración del marco teórico y los antecedentes de investigación. El marco teórico va a permitir la contextualización del planteamiento del problema de investigación. Es una fase muy importante, pues se puede afinar con la bibliografía consultada, con la literatura consultada, ese planteamiento que estamos haciendo del problema. Y también nos va a guiar en todo el desarrollo de la investigación, porque vamos a encontrar cosas muy generales como una teoría que fundamente el tema el cual vamos a investigar, así como lo que se ha realizado anteriormente para investigar este tema. Y esto incluye, por ejemplo, métodos de diseño del estudio, de muestreo, de análisis de datos. Y ustedes ya han recibido entonces los temas de cómo empezar a plantear el tema, a realizar una pregunta de investigación, así como buscar literatura científica y establecer cuál es el diseño del estudio que van a realizar. Vamos a ver entonces cuál es el concepto y la utilidad. El marco teórico se puede ver como una etapa y como un producto. Una etapa que implica un proceso de inmersión en el conocimiento que está disponible y que debe estar relacionado con el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema ustedes lo pueden ver como preguntas de investigación, como objetivos, como justificación, como viabilidad y evaluación de las deficiencias de lo que se sabe del problema. Y se puede ver como un producto porque cuando presentamos el protocolo de investigación o el informe de investigación, tenemos una síntesis de los aspectos más importantes que consideramos cuando empezamos a planificar nuestra investigación. Si al final de la investigación tenemos determinados hallazgos que generalmente no se han obtenido en otros estudios, esos hallazgos eso puede tener una explicación que la vamos a encontrar en el marco teórico. Podría ser la presentación atípica de la complicación en una enfermedad que por ser atípica no va a estar descrito en la mayoría de los antecedentes que hemos consultado, eso es otros estudios, o, y por eso mismo, al ser algo atípico, sí lo podríamos encontrar como reportes de caso en, la, en, el, en los temas que vamos a investigar en el marco teórico. Una vez que se ha planteado el problema de investigación, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio. Y esto implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías de investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar una investigación. A veces, pues todas esas palabras que escuchamos, antecedentes, estado del arte, marco teórico, debemos de saber diferenciarlas, pero en la Facultad de Medicina la normativa que hay es bastante clara. El marco teórico son todas las teorías, todos los conceptos que fundamentan el tema de investigación. Los antecedentes son los estudios previos, o lo que se conoce como el estado del arte. El estado de arte es el avance más actual acerca del tema. Eso quiere decir qué es lo que se conoce y lo que no se conoce a través de investigaciones. Pero el marco teórico en sí, viéndolo como algo muy general que contiene tanto los estudios como los conceptos, señala cómo encaja una investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre un fenómeno o problema de investigación. El marco teórico puede suministrar ideas nuevas y resultar útil para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores y contrastarlos con los resultados que obtengamos. Este marco teórico va a tener una utilidad que se puede describir a partir de todos estos aspectos. Se puede afinar el planteamiento del problema cuando tenemos un mejor conocimiento de la teoría que sustenta el tema. Va a servir para guiar e iluminar la investigación en todo el proceso. Entonces, los objetivos que planteamos en un protocolo de investigación y los métodos, esos pueden basarse en el marco teórico. Por ejemplo, la definición de las variables del estudio,
Todo eso desde el punto de vista de la planificación de la investigación. Pero también cuando ya tengamos los resultados en el informe final, esto que yo obtuve debería de tener una explicación biológica. Y la explicación biológica la voy a encontrar en esos conceptos que se tienen acerca de ese tema de investigación. Nos debe orientar sobre qué es lo que se quiere hacer o no se quiere hacer en la investigación, y esto tiene que ver con el alcance de la investigación. La investigación va a ser explicativa o va a ser descriptiva. Desde el punto de vista del diseño de la investigación y el alcance de la investigación, lo explicativo se refiere a que hace investigaciones analíticas en las cuales se evalúa asociación entre variables y por lo tanto se pueden buscar causas o asociaciones entre la enfermedad y características de los pacientes, de manera que en el marco teórico podemos también determinar cuáles son las consideraciones necesarias para desarrollar ya sea un estudio de casos y controles o un estudio transversal analítico. Como utilidad también tiene el evitar cometer errores, porque en otras investigaciones, si las personas han sabido ver de forma crítica su propio estudio y han sido honestas, nos pueden hablar de sus limitaciones. Si alguien, por ejemplo, ese es el caso más frecuente de ser no honesto en la investigación clínica, el decir que un medicamento tiene un efecto cuando en realidad no lo tiene, pues eso es algo que ocurre muy a menudo. Ustedes pueden ver muchos medicamentos que se han probado contra el coronavirus. Hay uno en particular que se ha promocionado, un medicamento antiviral que realmente cuando revisan los estudios de forma crítica no tiene una ventaja de cantidad de pacientes que sobrevivieron o que tienen una presentación menos severa de la enfermedad cuando se compara contra placebo. Y sin embargo, ese medicamento todavía se sigue utilizando. Bueno, ustedes pueden buscar cuál es. Y entonces, si las personas fueran lo suficientemente honestas, si no hubieran ciertos intereses, que aunque haya la declaración y el descargo de los intereses particulares, eso no ocurre en la práctica, sobre todo cuando se trata de medicamentos. Nos deberían decir, este antiviral, pues, ¿para qué van a gastar en él si no hay evidencia que nos aporte algo valioso? Nos va a ampliar el horizonte del estudio. Es decir, bueno, habíamos considerado estos aspectos, pero nos podemos interesar bastante en este tema en la medida que vayamos leyendo más sobre el tema. Se puede centrar en el planteamiento, en los objetivos y de hecho una de las técnicas más usadas es partir del objetivo y de las variables que están en esos objetivos para estructurar el marco teórico, pero eso lo vamos a ver al final de esta charla. También va a servir para justificar el estudio desde el punto de vista de que el no resolver este problema podría estar relacionado a determinados desenlaces para ciertas personas. Si no se trata de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa, ¿qué complicaciones podría tener? Por ejemplo, un paciente que presenta onicomicosis, podría ser que resulte prioritario tratarlo o no, dependiendo. Un paciente con diabetes que tiene onicomicosis puede tener complicaciones en comparación a un paciente con onicomicosis que no presenta diabetes. Establecer afirmaciones o hipótesis. Al estar sumergiéndonos más en los temas, podemos encontrar otras cosas que tal vez no vayamos a investigar en lo que nosotros vayamos a hacer en esa tesis o investigación, pero va a ser parte de las recomendaciones que vamos a utilizar. Entonces ahí vemos todas las funciones que puede tener y utilidades que puede tener el marco teórico. Y obviamente nos provee de un marco de referencia para interpretar los resultados. Los resultados, sobre todo cuando no son como nosotros esperábamos, las razones las podemos encontrar en que el diseño no fue el adecuado. El diseño de investigación, de recolección de los datos. Pero podemos encontrar otras razones en fenómenos biológicos. Y eso lo vamos a encontrar en el marco teórico. Las etapas para la elaboración del marco teórico son las siguientes. Se va a detectar y obtener la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema. Y esto pueden ser las preguntas de investigación o los objetivos.
y tomando en cuenta las diferentes fuentes bibliográficas que existen. Para ello vamos a hacer una revisión analítica y selectiva de la literatura. ¿Qué tanto nos sirve? Bueno, una de las formas de saber qué tanto nos sirve es de que se pueda citar. Si esto se puede citar o no, es valioso. Y si se puede citar, ¿quién le está dando aval a esa publicación? Si estamos hablando sobre todo de una guía clínica basada en la evidencia, pues debería de tener el aval de una institución de renombre localmente para poder presentar una guía o un protocolo en el cual se pueden basar ciertas estrategias de tratamiento a los pacientes. Eso es importante. Ustedes saben también que hay forma de valorar la calidad de la información de esas recomendaciones, ¿verdad? Entonces hay una forma también de valorar esas recomendaciones, una jerarquía. Cuando ya se ha revisado la literatura y se hace una selección de la misma, se evalúa el panorama que revela la revisión de la literatura. Eso desde el punto de vista pues ideal, uno no siempre cuenta con el tiempo para poder hacer todos estos pasos y de la forma que deberían de realizarse. Porque cuando ya se ha seleccionado la literatura, pues la parte más larga es la de leerla y comprenderla, ¿ya? Si tenemos suficientes artículos de revista, ya sean revisiones o artículos originales, libros actualizados, protocolos, monografías, guías clínicas, guías basadas en la evidencia, pues al final las vamos a leer, ¿bien? Y ese paso es un paso crítico. Cuando ya se tiene la información seleccionada, ya se ha leído, pues empieza a organizar y a estructurar la literatura. Lo que uno generalmente hace es estructurar la literatura a la vez que va leyendo. Esa también es una forma válida, pero posiblemente haya una forma sistemática más adecuada de hacer las cosas. Luego se elige la estructura que va a tener el marco teórico. Para esa parte existen muchos métodos, aquí solo vamos a ver dos. Y se hace un índice previo del marco teórico. Se redacta el marco teórico con todos los aspectos a considerar, como sería la referenciación, el no plagiar esta información, la forma de construir los párrafos, y si vamos a copiar conceptos, estos pues deben de ser citados de forma adecuada bajo ciertas reglas, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con las normas de estilo, que podrían ser APA, Vancouver, etcétera, así como las referencias bibliográficas y todos los aspectos de la redacción y la comunicación científica. Se revisa el marco teórico y cuando ya se hace la revisión propia por parte del asesor, del revisor, obviamente podemos regresar a cualquiera de los pasos previos y replantearlos. Los tipos de fuentes, vamos a recordar que están las fuentes primarias, que tienen carácter original, contienen información de primera mano como la quiso transmitir el autor. Así pensamos de forma general cuando estamos hablando de ciencias sociales, por ejemplo. Pero en el caso de las ciencias de la salud, cuando decimos fuentes primarias, estamos pensando en artículos de revista, artículos originales. Esto también pueden ser tesis o resúmenes de investigación, dependiendo cómo fue el proceso de investigación. Pero son aquellos estudios que se hicieron posiblemente la mayoría de las veces con personas o podrían ser también con animales. La cuestión es de que tenemos unidades muestrales particulares. El uso implica que el investigador vaya a evaluar estas fuentes de forma crítica y para ello se requieren de suficientes conocimientos en epidemiología, en metodología de la investigación, en estadística y sobre todo en el área en la que estamos trabajando. Si es algo sobre enfermedades infecciosas o algo sobre fisiatría o algo sobre ginecología o nefrología, importa tanto la parte del conocimiento para poder valorar clínicamente si en esa investigación hacen falta variables clínicas que son importantes desde el punto de vista de nefrología, por ejemplo, así como que si esos resultados se están presentando ya sea malintencionadamente o por desconocimiento del autor, de cierta forma, cuando en realidad
podemos identificar posibles sesgos, factores de confusión, debilidades de la investigación. Pero esas son características que se van adquiriendo a medida que uno lee más artículos de revista y obtiene más conocimientos de todas esas áreas de las que ya hablé. Por lo tanto, esas son las fuentes menos accesibles. Uno, porque antes de que uno conociera, por ejemplo, esta página del Cuervo, pues obviamente debía de pagar por todos los artículos, por decirlo de alguna manera. Y porque muchas veces están disponibles solo en idioma inglés y las personas que no están familiarizadas con ese lenguaje, no es el caso de los médicos, porque mucho de lo que leen está en inglés, va a ser menos accesible el acceso a esas fuentes, sobre todo porque requieren de una evaluación crítica. Por otro lado están las fuentes secundarias. Esas consisten en sistemas indexados, compilaciones, resúmenes. Nosotros como profesionales de la salud las ubicamos fácilmente en revisiones sistemáticas, metaanálisis y bases de datos como PubMed. Todo lo que nos permite llegar a esas fuentes primarias, ya sea como un direccionamiento, una búsqueda avanzada que podría ser PubMed, o como información que se ha obtenido de esas fuentes primarias en una revisión sistemática o a través de un análisis estadístico que se llama metaanálisis. En los metaanálisis, todo eso son fuentes secundarias. Esto, por lo tanto, todo es información documental, porque son estudios basados en otros estudios, o pueden ser basados en estadísticas vitales. En los reportes que se hacen, epidemiológicos que se hacen semanalmente en un hospital, por ejemplo, eso podría ser una fuente secundaria. Las fuentes terciarias van a ser aquellas que consisten en revisiones de trabajos y contienen información que ya está elaborada por los autores. Los autores aquí en las fuentes primarias lo presentan como lo que acaban de ver y qué sé yo. Pero estos mismos autores de fuentes primarias pueden tomar varias de sus fuentes primarias y presentarlos como una monografía sobre el tema. Pueden ser libros, guías clínicas y los centros de información. Aquí en Guatemala, por ejemplo, hay un centro de información que se conoce como Centro de Información de Medicamentos, que provee información sobre aspectos toxicológicos, farmacológicos, aspectos como la efectividad de los tratamientos, sus efectos adversos. Pertenece a la Facultad de Farmacia. Si tiene o no debilidades, eso no es lo que importa, sino que el hecho de que por el momento no existe un centro de información médica y que ese podría ser algo que ya venga, por ejemplo, para medicina general o que forme parte de las asociaciones o especializaciones propias de la medicina. Entonces, en otros países existen centros de información, es decir, una biblioteca virtual o física en la cual un médico puede hacer consultas acerca de un medicamento en particular. Es una labor bastante compleja. Si lo vemos de que estas personas que trabajarían ahí deberían de tener acceso a una gran cantidad de bases de datos, poder interpretar adecuadamente esos artículos de revisión, tomando en cuenta los aspectos estadísticos, epidemiológicos y propios de la enfermedad o el tema que se esté tratando. Pero es algo que existe en otros países. Bueno, están también diversos documentos que se pueden consultar. Los reportes de investigación, los reportes de evaluación, revisiones, síntesis, metaanálisis, artículos conceptuales, reportes descriptivos, ensayos, opiniones sobre otros artículos, sobre una enfermedad en particular, las comunicaciones que se hacen a las revistas, comunicaciones breves, los casos clínicos, reportes de casos, una gran cantidad de información. Lo importante de todo esto es de que nosotros sepamos clasificarlas como fuentes primarias y secundarias y terciarias y saber que las fuentes primarias son las que tienen mayor jerarquía porque aportan información de primera mano, como se dice coloquialmente. ¿Y cuál es el producto de este marco teórico? Bueno, ya hablamos que en sí el marco teórico es un producto del informe de investigación, pero es más que eso, porque pues no consiste en que hayamos armado un marco teórico como muchas veces lo hacemos por falta de tiempo, por qué sé yo. Lo importante es de que este marco teórico nos puede dar todos estos resultados, el hablarnos de la existencia de una teoría completamente desarrollada y fundamentada sobre un tema. Entonces nosotros
nos preguntamos, ¿y qué es lo que hace falta investigar de este tema si ya se sabe todo? Si ya se sabe todo, posiblemente ya no sea necesario realizar nuestro estudio porque no hay algo que vayamos a descubrir probablemente. Recordemos que nuestro tiempo son los recursos de muchas veces de una institución, etcétera. Entonces, ahí podemos ver qué tan necesario sea evaluar hacer esa investigación a través del marco teórico. La existencia de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación o la existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas. Por ejemplo, para el caso del coronavirus, desde hacía ya cierto tiempo se conocían cuáles eran los sitios de unión de proteínas de los virus a las células y que esos sitios podrían servir para planificar estrategias farmacológicas, ya sea de tratamiento o de prevención, como en el caso de las vacunas. Y esa es una de las razones por las cuales se ha avanzado tan rápidamente en estas vacunas, porque ya se tenía piezas y trozos o teorías que ya se habían desarrollado como ciencia básica, pero que tuvieron su aplicación muy importante durante este aspecto de la pandemia. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría y que podríamos desarrollarlas en un problema como el que se está viviendo actualmente, o que como ejemplo podemos seguir desarrollando porque sabremos que en un futuro vamos a encontrar aplicaciones prácticas. Todo eso lo podemos encontrar en el marco teórico. Entonces está lo puntual, lo que nos sirve para resolver, pero también el marco teórico debe presentar ciertas incógnitas y preguntas que no han sido resueltas. Y bueno, para finalizar esto, vamos a hablar de las formas de elaborar un marco teórico. Existen diversos procedimientos y estrategias, pero estas estrategias pueden ser ordenar cronológicamente, por subtemas, por teorías, por objetivos. Se presentan generalmente como estas dos estrategias. La primera es el mapeo para construir el marco teórico. Se elabora un mapa conceptual y con base a este se estructuran las referencias o fuentes primarias y se perfila el índice de marco teórico. Es como hacer una lluvia de ideas. Se hace la lluvia de ideas de todos los conceptos que nos interesan. Los ponemos todos, por ejemplo, en papeles separados y luego se van uniendo esos papeles entre sí para tener una estructura. Una forma de trabajar a través del mapeo es acceder a los mapas conceptuales. Aquí tenemos dos ejemplos de mapas conceptuales que se pueden realizar en línea. Eso quiere decir que no deben de instalar nada, sino que ahí pueden hacer su mapa conceptual. Ahí están dos opciones. Y hay otros que requieren que se instale un software. Aunque sean gratuitos, pues deben de instalar y registrarse. En el caso de el otro método se llama el método vertebrado por índices para construir el marco teórico. Aquí se hace directamente el índice. No se hace la estructura a través de un diagrama, sino que lo que hacen es partir del índice. Pero el índice ¿de dónde lo van a obtener? Lo van a obtener a través de los objetivos y las variables que forman esos objetivos. Se le llama vertebrar el marco teórico porque pues están hablando de una columna vertebral del tema y todas sus ramificaciones. Pero para cualquiera de los dos métodos que ustedes elijan, es importante insistir que el marco teórico no es un tratado de lo que se tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino se debe limitar a los antecedentes del planteamiento concreto del estudio, particularmente empíricos. Y de ahí pueden surgir preguntas como qué extensión puede tener un marco teórico, cuántos temas, y esas son preguntas difíciles de responder. Pero muchas veces hay marcos teóricos que parecieran que lo que se trata es de llenar espacio. Sobre todo porque debemos de considerar otros aspectos como son el plagio, que es copiar las cosas textualmente de otros documentos, ¿ya? Aunque esté haciéndose la referencia, lo ideal es parafrasear para aquellos términos estandarizados que no se deberían de alterar, como la definición de la infección del sitio quirúrgico. Entonces ahí debemos de usar
el término, el texto original, y pues dependiendo de la referenciación que utilicemos y el sistema de estilo, pues nos dice escríbalo entre comillas o entre otros símbolos. Y pues si el párrafo tiene 40 palabras, lo escribe de esta forma. Y si no, debe dejar sangría. Esos son aspectos muy importantes. Pero lo importante de todo, lo más importante es más bien de que debemos de tomar esa información de diferentes fuentes y no plagiarla, porque muchas de las formas de trabajar actualmente y de valorar esas investigaciones consisten en introducir ese documento en un software antiplagio que va a detectar qué cantidad del texto que se está revisando fue copiado textualmente de esas fuentes. Y obviamente, ¿para qué hacer un marco teórico? Podría preguntarse una persona, si es que yo voy a estudiar esta área del conocimiento, ¿es que acaso no podrían haber marcos teóricos ya hechos a los que se pueda acceder y citarlos en determinado momento? Bueno, podría ser una postura, pero mientras no se llega a ese consenso, debemos de tomar la información que nos sirva y no todo lo que encontremos en un protocolo o en una tesis sobre todo. Una forma de valorar la validez de una referencia es que nosotros, si obtenemos algo de una tesis y lo vamos a citar, tenemos que ir a ese otro documento en la medida de lo posible. Si nos dicen este párrafo se obtuvo de este artículo de revista, bueno, entonces busquemos la revista. ¿Esa revista dice realmente eso o no? Y si no dice eso, no podemos usar esa referencia porque no sabemos de dónde se ha obtenido. Bien, entonces, para poder hacer esta vertebración se parte de los temas generales, que son los objetivos. El objetivo general, el primer específico, el segundo, el tercero, así. O simplemente el objetivo general se puede dividir en diferentes objetivos específicos y aquí citamos todos los objetivos específicos. Luego tenemos los subtemas y estos podrían ser las variables. Si aquí estoy hablando de resistencia a la insulina y estado nutricional de un paciente sin diabetes, por ejemplo, bueno, entonces aquí voy a tener un subtema que sería la resistencia a la insulina y aquí el estado nutricional o las características antropométricas. Y luego las referencias, podemos usar una referencia para diversos subtemas porque esa misma referencia nos puede hablar de diagnóstico, de tratamiento o de historia natural de la enfermedad. Recuerden que en la charla anterior yo les hablé que para hacer la sección de marco teórico, una de las estrategias que no mencioné acá en la presentación es empezar leyendo artículos de revisión, porque los artículos de revisión nos presentan el estado del arte, lo teórico, y así como otras investigaciones que se han hecho sobre este tema en particular. Luego pueden consultar los libros. Cuando ya estén haciendo los antecedentes, pues obviamente se van a ir a buscar artículos originales, pero también pueden buscar una revisión, porque una revisión sistemática está construida con base a diversos artículos originales. Entonces, en la bibliografía pueden encontrar varios artículos originales. Y aquí pues la estrategia, recuerden, es bastante útil. Objetivos, variables de los objetivos. Y aquí las referencias. Cuando ya hemos hecho eso, de esa forma, nosotros vamos a cambiar los objetivos por el título de ese tema. Y aquí el subtítulo, ¿verdad? Entonces, de manera que vamos a obtener el índice y las referencias que hemos planteado. Eso es importante porque actualmente existen muchos software como este que estamos viendo acá que se llama Mendeley. Ustedes pueden buscar por acá la dirección de Mendeley. Y para Mendeley simplemente lo tienen que abrir una cuenta y descargar. La próxima charla que vamos a ver en el mes de junio va a tratar sobre el uso de Mendeley, las referencias bibliográficas a través de Mendeley. Esa es una parte. Y pues, si yo voy a trabajar con esa estrategia de la vertebración, puedo ingresar a mi software de referencias todas las referencias que voy a utilizar y después utilizarlas. Bueno, ¿cómo es esto? Por
bueno, una tarea de la maestría sobre demografía. Podría haber descargado todos los artículos que me parecieron relevantes después de leerlos. Y aquí los tenía, todos estos hablan acerca de demografía de Perú. Ya están. Si ya están todos acá, yo los puedo utilizar en cualquier momento. ¿Cómo los agrego? Eso lo veremos en la próxima clase, pero de forma general aquí aparece un cuadro de diálogo donde yo puedo seleccionar qué tipo de documento es. Podría ser un libro, el nombre, me piden su autor, el año, la ciudad, la edición del libro y quién está publicando ese libro. Bueno, esto nos guía también a ver los elementos que debe tener un documento. Un documento de calidad, por ejemplo, algo que encontremos, un documento random que encontremos en internet, lo podemos valorar, como bien dije antes, a través de si se puede recuperar su cita bibliográfica. Bueno, entonces hay cosas que no están publicadas en una revista. Definitivamente va a tener más peso lo que fue publicado en una revista. ¿Por qué? Porque eso ha pasado regularmente por un proceso de revisión por pares. Eso es algo riguroso. Y si no, pues, si ustedes no han publicado algún artículo de revista, no saben del calvario que muchas veces es hacer eso. Pero obviamente el resultado es algo, pues, satisfactorio. A lo que voy es a que yo puedo agregar aquí todos esos artículos y cuando ya esté en mi documento de Word, por ejemplo, estoy haciendo algo sobre infección del sitio quirúrgico y escribo la infección del sitio quirúrgico es aquella que se presenta. Bueno, entonces, suponiendo que ya terminé aquí el párrafo y yo ya he seleccionado la bibliografía, ya está almacenada incluso en Mendeley, tengo el esquema que me sirve para el índice del marco teórico. Este que estábamos viendo por acá, ya están las referencias. Entonces, Word ya tiene un documento por acá. Ya tiene un plugin que es una comunicación con ese software Mendeley. Y aquí yo le digo insertar la cita. Puedo buscar por acá. Suponiendo que este era el documento de donde obtuve esta definición. Ahí está, yo ya lo tenía planificado todo. Lo cito y ya aparece acá la cita. Más adelante, cuando haya terminado el documento, yo puedo ingresar ahí la cita y aquí está trabajando en Vancouver, como podría trabajar también en APA. Aquí lo estoy pasando a APA. Bueno, esos recursos me permiten trabajar más eficientemente el marco teórico. Y para finalizar, ya habíamos finalizado los temas, ahora vamos a ver la aplicación. Arteriopatía vascular periférica. Se parte de estos objetivos: determinar la prevalencia de arteriopatía vascular periférica según el índice tobillo-brazo en pacientes diabéticos. Los objetivos específicos serían describir las características demográficas de los pacientes que participan en el estudio, determinar las características clínicas de pacientes diabéticos con arteriopatía vascular periférica, identificar la frecuencia de arteriopatía vascular periférica según el grado de control de la diabetes. Lo que hago entonces es poner aquí los objetivos. El objetivo 1, que es el general, y desglosarlo en las variables. Aquí puedo decir arteriopatía vascular periférica y también podría poner la variable diabetes. Entonces el primer tema del marco teórico surge de este objetivo y sería definir la arteriopatía vascular periférica. Esa definición puede basarse en guías clínicas, en libros. Si hay una organización internacional que se dedique al estudio de la arteriopatía vascular periférica, le voy a dar prioridad a esa organización, como por ejemplo existe las organizaciones que se dedican al tratamiento, la prevención de la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, todo eso puede ir. Y ese párrafo o esos párrafos de este primer tema podrían concluir
con describir aspectos generales de cómo es la arteriopatía vascular periférica en los pacientes con diabetes, dado que la otra variable en la cual podría yo hacer referencia para este objetivo va a ser la diabetes. Como yo sé que el objetivo principal es la prevalencia no es una variable, la prevalencia es la medición de una variable. ¿Qué tan frecuente es una enfermedad en un estudio transversal? Bueno, entonces ahí puedo escribir como segundo tema los estudios previos. Los estudios previos que tengan como fin más importante determinar la frecuencia de arteriopatía vascular periférica en pacientes diabéticos. Eso debería ser lo más importante. Puedo mencionar algunos artículos donde me esté comparando la frecuencia en población general con pacientes diabéticos, que sabemos que es más frecuente en pacientes diabéticos y en personas que fuman que en la población general. Pero esos serían los primeros temas. El objetivo número 2 habla sobre las características demográficas. Y esto yo lo voy a enfocar como la epidemiología de la enfermedad. Cómo se distribuye la enfermedad en los diferentes grupos etarios en el sexo. Y cómo hay otros grupos que por sus características demográficas son vulnerables. Entonces ahí puedo hablar de factores de riesgo. Podría ya hablar acerca de la diabetes en ese punto o hablar de la diabetes en otro punto posterior. Lo que sigue es el objetivo número 3, que sería el hablar de las características clínicas. Bueno, entonces ahí puedo hablar de la historia natural de la enfermedad, de las manifestaciones clínicas de la arteriopatía vascular periférica, de su diagnóstico. Y voy a hacer énfasis en el diagnóstico en el aspecto que tiene que ver con el índice de tobillo-brazo, que es una forma no de confirmar la enfermedad, sino que de evaluar que el riesgo de enfermedad arteriopatía vascular periférica es más alta en pacientes que tengan una medición establecida por el índice de tobillo-brazo como riesgo alto de enfermedad arterial periférica. Entonces voy a hablar de ese método diagnóstico y posiblemente de otras escalas que me sirvan para prever que una persona, sobre todo que está en riesgo, como es un paciente diabético, podría presentar enfermedad arterial periférica. El objetivo 4 tiene que ver con asociar el grado de control de la diabetes con la prevalencia de enfermedad arterial periférica. Es más frecuente en aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada por arriba del 7% o 6.5%. Pues si eso es cierto, nuestros siguientes temas van a estar centrados en eso. Diabetes y arteriopatía vascular periférica. ¿Cuáles son las particularidades de la arteriopatía vascular periférica en los pacientes con diabetes? Además de su frecuencia alta, que eso ya se pudo haber tratado por el tema 1, en el tema 2, o en el tema 3, o en el tema 4. Y luego, ¿cómo es el manejo de la arteriopatía vascular periférica en pacientes diabéticos? Aquí nos preguntamos, ¿vamos a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad arterial periférica? Posiblemente no, si eso no es parte de nuestros objetivos. Este es un estudio transversal. Yo no voy a saber, por ejemplo, cuáles son las complicaciones de estos pacientes que tenían índices de tobillo-brazo sugestivos de arteriopatía vascular periférica. Si la amputación es una complicación importante, yo no la voy a tratar en el marco teórico, porque yo no estoy planteando que el diseño de investigación llegue hasta ese alcance, hasta darle seguimiento. Entonces eso no me sirve, ni tampoco el tratamiento, porque lo único que quiero saber es detectar a quienes están en riesgo. Ahora yo me puedo hacer otras preguntas. Dentro de las características clínicas que me dice el estudio también están las características de la diabetes. ¿Y en dónde pongo eso? Bueno, podría escribirlo tal vez una sección acá, una sección adicional sobre características clínicas del paciente con diabetes, porque yo debería de tener variables como cuál es el valor de hemoglobina glicosilada más reciente, la glicemia, si este paciente tiene otras complicaciones actualmente, daños a órganos específicos, si tiene otras comorbilidades, ¿dónde va todo eso? Entonces lo importante es que llegamos a la siguiente conclusión.
Obviamente no hay una receta única para poder hacer el marco teórico. Y en la medida que vayan haciendo las revisiones respectivas de nuestro marco teórico, el asesor, los diferentes revisores nos pueden dar ideas de cómo incluir esos otros temas. Yo lo pongo de esta forma porque hay cosas que pueden no quedar claras y es decisión de cada quien en qué momento o en qué capítulo del marco teórico o título del marco teórico va a incluir esa información. Lo importante es de que partimos de definir todas las variables que van a ser de interés. La edad, el sexo, el índice de tobillo-brazo también. Eso es posiblemente algo que va por acá. Es una variable. El considerar o no al paciente como que tiene arteriopatía vascular periférica, características propias de la diabetes o si presenta otras comorbilidades. Y no nos interesa el tratamiento porque nuestra investigación llega hasta ese punto de detectar. No nos interesa el manejo que se le va a dar al paciente, si hasta ahí queríamos llegar, ni las complicaciones que pudieron tener los pacientes que se habían diagnosticado con arteriopatía vascular periférica. Y los antecedentes. Bueno, para los antecedentes yo elegí otro tema. Este tema tiene los siguientes objetivos. Describir características clínicas y epidemiológicas de pacientes de 6 a 12 meses con reacción adversa dermatológica asociada a la administración de glucocorticoides tópicos solos o combinados. Describir las corticodermias que se presentan con mayor frecuencia. Describir cuáles de los corticosteroides tópicos se asocian a mayor frecuencia de corticodermias. Determinar la frecuencia con la que se presentan estos cuadros clínicos de corticodaño, corticostropio, cuáles fueron locales, cuáles sistémicas y cuáles fueron leves, moderadas y severas. Y recordemos que el estudiar los antecedentes, es decir, estudios previos, nos sirve para todo esto. Podemos saber si el estudio ya fue realizado por alguien más, ya lo hemos repetido muchas veces. Nos permite comparar los objetivos de nosotros con los de otros investigadores. Yo quiero investigar esto, pero no sé cómo plantear mis preguntas de investigación. Bueno, al revisar estos estudios podría ayudarme a redactar mis preguntas, eso es algo válido. Incluso cómo redactaron sus objetivos. Ok. Nos da información sobre el diseño del estudio, muestreo, variables estudiadas, qué métodos estadísticos utilizaron. Entonces yo empiezo a pensar en la fiabilidad del estudio. ¿Será que lo puedo hacer yo? Cuento con el equipo necesario para todo esto. Si lo que yo tenía que hacer era una regresión de Cox, conozco a un estadístico que me puede ayudar con esto. Y si es algo más complejo, como podría ser un modelo de medidas repetidas para variables ordinales, yo conozco a alguien que me pueda ayudar en esto. Lo mismo para el muestreo, para el diseño del estudio. Quiero saber si para mí es factible hacer un estudio de casos y controles o un transversal analítico, que es un poco más sencillo. Nos permite conocer hallazgos de otros estudios, así como sus limitaciones y dificultades para realizar dichas investigaciones. Si el autor es honesto y si supo ver qué es lo que encontró, o sea, si es una persona que entiende lo que está haciendo, nos va a decir, bueno, pues ocurrió esto y esta persona va a estar posiblemente casada con su tema. Si es honesto, posiblemente lo más seguro es que a esta persona le interese bastante el tema. De manera que si él tuvo dificultades en su investigación, nos va a aconsejar en la discusión de resultados sobre qué aspectos debemos de tomar en cuenta para que nuestra investigación, o sea, los que resuelvan ese problema en el futuro, la hagan con la suficiente validez interna. Permite conocer el estado del arte, la investigación de un tema en particular, qué es lo que no se ha investigado y qué es lo que sí. Nos permite conocer qué tan viable resultará hacer dicha investigación. Si para esta investigación los métodos diagnósticos con los que yo requiero hacer el estudio son muy complejos y yo no tengo esa tecnología en el centro de estudio ni cómo pagarla, entonces yo valoraré si debo de seguir trabajando con ese estudio. Nos aportan referencias bibliográficas las cuales podemos consultar para profundizar sobre el tema. Y bien, sobre el ejemplo que habíamos visto, aquí están unos antecedentes. Ese documento pues ya se los estoy poniendo ahí, solo que le voy a hacer algunas correcciones. Aquí nos habla del estudio de Majar y colaboradores. Cuando redacten un antecedente, un estudio ya realizado,
Hay muchas formas de poder hacer eso, pero en general la mayoría de los autores coinciden en que deben de mencionar el nombre del autor, aquí Majar y colaboradores porque son varios, en qué fecha fue realizado y podrían escribir también el país, acá, ¿verdad? Lo más importante lo voy a poner aquí en verde, el autor con su fecha, ¿verdad? Eso es importante. Aquí nos está mencionando el título, pero eso no es tan importante, entonces no lo voy a poner así. Lo que sí es importante es el objetivo. Aquí se buscaba evaluar y analizar la prevalencia del uso inadecuado de corticosteroides tópicos y las causas detrás del mal uso en Nueva Delhi. Bueno, ahí ya está donde lo hizo. La otra parte, y esta para diferenciarla, la voy a poner con verde también, pero con otro verde. Es la parte metodológica. Aquí estamos hablando que es un estudio transversal analítico y se cuestionó sobre la indicación, dosis, frecuencia, duración y fuente de recomendación del esteroide tópico. Y finalmente los resultados más importantes, sobre todo los que nos interesan a nosotros. Si yo estoy hablando de cuáles eran los medicamentos más implicados, como aquí decía el objetivo, los corticosteroides tópicos que se asocian probablemente con mayor frecuencia. Entonces para mí va a ser importante encontrar en el resumen qué medicamento fue el que estuvo implicado con mayor frecuencia. Y aquí está. Y muchas veces no vamos a encontrar en el resumen la información que nos interesa de la tesis y posiblemente si esté ahí, tesis o artículo de revista. Esto por un lado porque el autor le interesaron más ciertos resultados de acuerdo a sus objetivos. O esto porque el autor no supo hacer un buen resumen. Entonces muchas veces debemos de ir a la tesis y revisar la sección de resultados de forma concienzuda o a todo el texto de un artículo de revista para encontrar otros hallazgos, porque de todos modos lo podemos citar. Podemos citar todo lo que está en ese artículo, no solo en el resumen. El resumen es una guía, pero no siempre nos basamos solo en el resumen. Otro aspecto para finalizar que considero importante es cómo se está planteando el objetivo de este investigador y cómo responde a nuestras preguntas. Vean que el objetivo dice: cuestionó a los pacientes sobre indicación, dosis, dice, buscaba evaluar y analizar la prevalencia del uso inadecuado de corticosteroides tópicos. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí están hablando de uso inadecuado, pero para nosotros posiblemente no sea uso inadecuado, porque el objetivo que decía ahí era la frecuencia de efectos adversos a los corticosteroides, y no todos los efectos adversos de los corticosteroides se deben a uso no racional de estos medicamentos. Entonces yo podría escribir el objetivo planteándolo de otra forma que sirva para ilustrar los artículos que ya se han hecho, porque al final pues él también pudo haber evaluado la frecuencia de estos eventos adversos. Con esto terminamos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdone, yo solo recordaba que el estado del arte era parecido a la revisión bibliográfica, pero en el estado del arte era básicamente hacer revisión de otros estudios que tuvieran relación con la investigación que uno está realizando. Ajá. Y la estructura es parecida, mas no es la misma. No sé si estoy equivocada. Así es. La estructura es parecida, pero no es la misma. En un estado del arte, uno debe hacer una interpretación de los hallazgos, de lo más frecuente, ¿no? Si solo vamos a hablar de antecedentes, solo de artículos, nosotros podemos nombrar todos los artículos que se han encontrado y que respondan a preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Pero un estado del arte es un poco más complejo porque debe llevar un análisis posterior de lo que hemos leído. Y no solo como, por ejemplo, un párrafo introductorio que nos diga: la mayoría de los estudios que encontré en la literatura se centran en, por ejemplo, aquí el uso no racional de medicamentos. Y yo podría decir que todos tienen ese tipo de objetivos y que todos atribuyen estos farmacodermias o corticodermias al uso no racional de los medicamentos. Esa es una conclusión que yo puedo obtener al finalizar de leer los antecedentes y de plantearlos. Pero el estado del arte va un poco más allá, porque analiza esto con más detalle, cuáles son las tendencias de la investigación sobre, por ejemplo, corticodermias
Y nos dice también otros aspectos como en qué temporada se han escrito más de estos artículos o la mayoría de los artículos, en qué décadas, por ejemplo, se han escrito o desde cuándo se empezaron a escribir, y nos habla finalmente de qué es lo que no se ha investigado. Entonces, como usted se da cuenta, lleva la misma estructura básica de presentar los estudios, podría ser desde el más reciente al más antiguo o desde el más antiguo hasta el más reciente, un párrafo introductorio, pero el estado del arte además lleva una interpretación de todos los hallazgos, de lo que se conoce hasta este momento y lo que no se conoce. Entonces el estado del arte también puede basarse no solo en, digamos, artículos originales y en metaanálisis, sino que también en revisiones sistemáticas. Esa sería la diferencia. Y en lo que nosotros realizamos, básicamente realizamos revisión bibliográfica, o también tenemos que agregar el estado del arte. No, realizan revisión bibliográfica. El hacer el estado del arte es algo deseable, pero para lo cual pues tampoco nos han preparado. Entonces, revisión bibliográfica es suficiente para este caso. Quería preguntarle, ¿cómo le... Por eso digo yo, eso al final se va a hacer. Perdón, no le escuché porque hay algo más que se está escuchando. ¿Me puede repetir la pregunta? No le escuché. Sí, disculpe. ¿Cómo agrega la herramienta para insertar a Word para hacer las citas bibliográficas en Normas APA Vancouver, la herramienta que usted nos estaba mostrando? Ok, se van a la página, abren una cuenta, instalan el software dependiendo si es Mac o Windows y abren el programa. Cuando ya está instalado, el programa les va a pedir la cuenta, que sería el correo con el que hicieron el registro y la contraseña asociada que ustedes asignaron a esta cuenta. No la contraseña de su correo, sino que la de esta cuenta. Cuando ya abren esto, le dan acá donde dice Install MS Word Plugin. Yo lo tengo como Uninstall MS Word Plugin porque ya lo tengo instalado. Deben de tener cerrado el Word y Excel y todo eso. Y entonces cuando ya lo abre, aparece este nuevo panel que aparece por acá. En el canal que tengo de YouTube, yo tengo un video sobre eso. Ahorita se los voy a compartir. Si es algo que les va a servir ya, pues lo pueden consultar ahí y van a ver que es fácil de utilizarlo. En mi caso, bueno, en el caso de ustedes más bien, la próxima charla va a ser sobre Mendeley. Y aquí, pero por ejemplo, si usted ya está haciendo su marco teórico, lo voy a entregar en estos días y qué sé yo, entonces yo le dejo aquí el link de Mendeley. ¿Cómo se llama? Aquí está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, entonces eso lo voy a dejar aquí en el chat y en el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no terminamos.